Estamos felices y contentos de saludarles en este momento, dándole muchas gracias a nuestro Dios Todopoderoso, el cual nos concede esta oportunidad. Soy el pastor Félix Monegro, les saludo con mucho cariño a toda nuestra gente de la América hispanoparlante. Y en esta oportunidad me ha tocado hablar acerca de la obra de Dios. Vamos a estar basando nuestro tema, la obra del Dios soberano, en Daniel capítulo 1, los versículos 9 al 21. Así es que tú puedes preparar tu Biblia y pues analizar conmigo este pasaje, porque hay mucha enseñanza que nuestro Dios nos imparte a través de esta porción. Así es que mantengan sus Biblias abiertas en Daniel capítulo 1, versículos 9 al 21. La obra del Dios soberano es mi tema en esta oportunidad. Fíjense, una de las características más significativas de nuestra era es la rapidez con que se propaga la información. Se dice, de hecho, que nosotros estamos viviendo en la era del aldeanismo universal, o sea, el mundo se ha convertido en una aldea. Y es que la información que un hombre promedio maneja cada día a través de las redes sociales, de los periódicos, la radio, la internet, la televisión, esas informaciones que el hombre moderno maneja hoy son mucho mayor que la que un hombre promedio adquiría a lo largo de toda su vida hace 300 años atrás. Sin embargo, hoy cuando nosotros escuchamos las noticias, cuando leemos los libros de textos que se estudian en las escuelas y en las universidades, aparentemente la persona de Dios es completamente irrelevante en las cosas que han ocurrido y que están ocurriendo en el mundo. El hombre moderno pretende conocer la verdadera esencia de las cosas sin hacer ninguna referencia a aquel que las creó y que las controla por su sabia y perfecta providencia. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículos 36 y 37, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Note, todas las cosas, todas, no un 90% de ellas o un 99%. Todas las cosas son por Él, para Él y de Él, o sea, de Dios. Ninguna cosa de este mundo, ningún suceso, ningún fenómeno puede ser considerado en toda su dimensión si pasamos por alto la persona de Dios. O sea, debemos poner a Dios en el centro de todo. Y eso es precisamente lo que hace Daniel en el capítulo 1, que quiero considerar con todos ustedes en esta oportunidad. Daniel capítulo 1, vamos a estar analizando los versículos 2, el verso 9 y hasta el verso 21. Ahora bien, si estos hechos que Daniel narra en su libro hubieran ocurrido en el tiempo de hoy, seguramente hubiesen aparecido en la noticia de los principales periódicos, en los noticiarios de televisión, en las redes sociales, pero desde una perspectiva muy distinta a la que encontramos en este capítulo. Por ejemplo, encontraríamos un titular como este: Nabucodonosor invade Jerusalén y lleva consigo a un grupo de cautivos. Entonces, es casi seguro que nos dieran en los noticiarios un recuento de los sucesos más importantes de esa campaña militar y algunas de las consecuencias políticas y económicas, ¿por qué no?, que vendrían como consecuencia de este suceso. Y es probable que andando el tiempo la historia de Daniel y sus amigos se colara por algún sitio y alguien se interesara en él y los suyos como algo digno de ser contado en un programa como Primer Impacto. Jóvenes sobresalientes rehúsan ceder ante la presión en el imperio babilónico. Pero eso no es lo que nosotros encontramos en el libro de Daniel. La perspectiva histórica que este libro nos da es muy diferente, muy diferente. Por ejemplo, si notan ustedes lo que dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios,
y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, etcétera, etcétera. Es decir, el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. ¿Quién fue que hizo esto? El Señor. Y versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. ¿Quién puso a Daniel en gracia? Dios. Versículo 17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Noten, fue Dios quien entregó a Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Fue Él quien inclinó el corazón del jefe de los eunucos para favorecer a Daniel y a sus amigos. Fue Él quien obró milagrosamente en la salud de estos 4 jóvenes adolescentes a través de la comida que ellos decidieron comer en obediencia a la ley de Dios. Mis hermanos, mis amigos, fue Dios quien les dio a ellos y los dotó de sabiduría e inteligencia. Es decir, que si perdemos de vista al Dios soberano, estamos pasando por alto la pieza clave que le da coherencia, propósito y significado a todas las cosas que existen y ocurren en el mundo. De manera que es totalmente inadecuado explicar las cosas de Dios omitiendo a Dios. Y esa omisión, créanme, tendrá repercusiones de muy amplio alcance en la forma como pensamos y en la forma como actuamos. Mis hermanos, a menos que veamos todas las cosas a través de ese lente de la soberanía de Dios, quien controla y gobierna todos y cada uno de los detalles del mundo que Él creó y las personas que viven en Él, a menos que veamos todas las cosas con ese lente, terminaremos, como dice Pablo, cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Así que Dios es soberano, Dios está en el centro, todo gira en torno a Él. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, cuando uno se acerca al libro de Daniel, por ejemplo, uno puede notar que ese es el lente a través del cual Daniel contempla todas las cosas. O sea que la soberanía de Dios no era algo meramente académico para este hombre. No. Daniel no solamente vivió, sino que también actuó bajo el influjo de esta verdad bíblica. Y esa es precisamente la perspectiva que nos brinda en el capítulo 1, la porción que vamos a considerar en este momento. Por ejemplo, ustedes notan que en el versículo 2 de este capítulo 1 dice que Dios fue quien entregó a Jerusalén, utilizando a Nabucodonosor como instrumento de castigo por los pecados de Israel. Y yo quisiera que veamos hoy, precisamente, algunas declaraciones que aparecen en el resto de este capítulo, sobre todo a partir del versículo 9, me gustaría que tú tengas tu Biblia ahí abierta en Daniel capítulo 1, repito los versículos 9 al 21, para que veamos algunas declaraciones que encontramos allí y que nos brindan la oportunidad de nosotros ver la obra del Dios soberano, no solamente en la vida de estos jóvenes israelitas y en la corte babilónica, sino en nuestras propias vidas, para ir aplicando estas cosas. La obra del Dios soberano, ese es mi tema. Y lo primero que vemos en este relato del capítulo 1 de Daniel es algo muy interesante. Fíjense que en ese momento las cosas que Daniel vivió pudieron haberle producido a él animadversión con Aspenaz. Lo primero que nosotros vemos en ese relato es que Dios pone a Daniel en gracia ante los ojos del jefe de los eunucos. Versículos 8 y 9 claramente dice que Daniel le pidió de forma gentil a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que por favor no se les obligase a contaminarse con esa comida que era ofrecida a los ídolos. Ahora me consta que la actuación de Daniel en ese momento
sí hubiese podido producir animadversión en el corazón de Aspenaz, el jefe de los eunucos, porque su resolución de no comer la comida del rey pudo haberlo ofendido profundamente. No, yo no voy a contaminarme con esa comida. Yo no creo en los dioses babilónicos y yo no voy a participar definitivamente de esa comida que ustedes han presentado previamente a los ídolos. Yo no me voy a contaminar. Claro está, yo creo que a juzgar por el carácter de este muchacho, de Daniel y sus amigos, creo que en todo momento Daniel se comportó en una forma gentil, respetuosa, considerada, como lo debe hacer todo creyente en cualquier circunstancia. Pero mis hermanos, las implicaciones, escucha esto bien, las implicaciones de sus palabras seguían siendo las mismas. Las implicaciones de sus palabras seguían siendo fuertes, por más gentil que Daniel fuese con Aspenaz, el jefe de los eunucos. Lo que Daniel está diciendo, en otras palabras, a este hombre es lo siguiente: óyeme bien, mi amigo, lo que para ustedes es sublime, para mí es abominación, porque va en contra de la ley de mi Dios. Así que vuestra comida ofrecida a los ídolos me contamina, y yo he decidido no contaminarme. En ese momento, Daniel estaba poniendo en riesgo su futuro en Babilonia, su carrera política. Daniel estaba poniendo en riesgo incluso, hermanos, su propia vida. Su propia vida. Lo sacaron del gueto para vivir en el palacio del rey. Imagínense, le dieron una beca full para estudiar en Harvard. Y muy probablemente, Daniel tenía allí un empleo seguro como administrador político o público en el imperio más poderoso del mundo en aquellos días. Cualquiera lo hubiera pensado dos veces antes de atreverse a actuar como este joven actuó, ¿no es cierto? Sin embargo, Daniel fue fiel a Dios, hizo lo que tenía que hacer, y Dios obró de tal manera en el corazón de Aspenaz que en vez de molestarse con Daniel, si ustedes notan en el texto, en vez de molestarse con Daniel, más bien su corazón se inclinó a favorecerlo. Fíjense lo que dice el texto: Dios lo puso en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. O sea, Dios obró en el corazón y en el entendimiento de Aspenaz. Es interesante, hermanos, Dios obró en el entendimiento de este hombre para que percibiera la verdadera dificultad que Daniel tenía con esa comida, que no era quisquillosería de su parte, sino un verdadero problema de conciencia. Y de ese modo movió a Aspenaz eficazmente, Dios movió a Aspenaz eficazmente a favorecer a su siervo. Es interesante que la palabra gracia que aparece en el versículo 9 aquí, esa palabra puede ser traducida como bondad, misericordia. O sea, Dios obró en el corazón de este hombre pagano, porque era un pagano, para que éste fuese bondadoso, misericordioso con estos 4 jóvenes. Dios inclinó el corazón de Aspenaz para que simpatizara con Daniel. ¿Recuerdan? Algo similar ocurrió con José cuando estaba en la cárcel. Allí también vemos la extraordinaria y soberana obra de Dios en la vida de José. Cuando estaba en la cárcel, dice Génesis capítulo 39, en el versículo 21, el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. O sea, el Señor inclina el corazón de este hombre para que favoreciera a José y lo tratara con consideración. Escucha lo que dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Eso fue lo que ocurrió en la vida de José. Eso fue lo que ocurrió en la vida de Daniel y sus amigos. Ellos decidieron hacer lo correcto y entonces dejaron luego los resultados en las manos de Dios. Actuaron con firmeza, con gentileza, con prudencia, con sensatez, y Dios se encargó del resto.
Y hermanos, aquí hay algo que nosotros debemos aprender como creyentes. Muchas veces los creyentes son tentados a sacrificar sus convicciones para no perder el favor de los hombres. Bueno, lo que pasa es que si soy fiel y hago lo correcto, voy a perder el favor de los hombres. Sin embargo, mis hermanos, Daniel tenía mucho que perder. Daniel tenía mucho que calcular, no solamente delante de las autoridades de Babilonia, sino también delante de sus otros amigos israelitas que no se atrevieron a tomar la resolución que él tomó. Daniel tenía muchísimo que perder. Y muchos cristianos, y algunos entre comillas, cuando ven que tienen que pagar un precio muy alto por su fe, son tentados a claudicar. Son tentados a vender su conciencia y a sacrificar sus convicciones. ¿Y saben lo que ocurre entonces? Que Dios, como castigo, retira de ellos su favor y su protección, y una de las consecuencias inmediatas que se producen cuando Dios hace eso es que perdemos el respeto y la buena voluntad de los hombres. Nos pierden el respeto. Hermanos, es por la gracia y el poder de Dios actuando en el corazón de las personas que somos favorecidos por ellos, aún en el caso de los incrédulos. No tenemos que sacrificar nuestras convicciones para lograr eso. Oye lo que dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Dios. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Sabes qué? El corazón de Nabucodonosor estaba en las manos de Dios. ¿Cuánto más el de Aspenaz, el jefe de los eunucos que favoreció a Daniel? Dios favoreció a estos 4 jóvenes a través del jefe de los eunucos por su santa y perfecta voluntad. Ahora, debo aclarar en este tramo de mi conferencia que por otras razones que nosotros no entendemos, Dios obra de otro modo. O sea, no siempre seremos favorecidos por los incrédulos, no siempre. Porque muchas veces tendremos que pagar un precio muy alto por causa de nuestra fe, aunque los incrédulos no nos favorezcan. Pero tanto lo uno como lo otro, mis hermanos, está en las manos de Dios. Y Él sabe cuándo debe obrar de un modo y cuándo Él debe obrar de otro modo. Dios lo sabe. Él es soberano. Ahora, de lo que sí podemos estar seguros es que en última instancia eso depende de Él, no de nosotros. Y si decidimos sacrificar nuestras convicciones para ser aceptados por los hombres, perderemos el respeto y el derecho de ser escuchados. Yo recuerdo el caso, como en cierta ocasión el ateo David Hume iba presuroso hacia cierto lugar y alguien le pregunta: Hume, ¿y hacia dónde vas tan presuroso? Y él respondió: bueno, voy a escuchar al evangelista Whitefield predicando. Pero qué raro, Hume, porque tú no crees en lo que él predica. A lo que Hume, el ateo, respondió: no, pero creo en él porque él sí vive lo que predica. Yo no lo creo, pero él sí lo cree. Es evidente que Whitefield vivía lo que predicaba y eso le ganaba el respeto de la gente, incluyendo a este ateo. Él tenía el derecho a ser oído. ¿Por qué? Porque vivía conforme a sus convicciones. ¿Sabe lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Cuando la sal pierde su capacidad de salar, cuando la sal deja de ser distinta, es la idea, no tiene razón de ser. Dice Cristo aquí, es echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. Hermanos, lo que nosotros necesitamos no es el favor de los hombres. Lo que tú y yo necesitamos con urgencia es el favor de Dios. Oye lo que dice el Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Óyeme, perder el favor de Dios para confiar en los hombres
Es un pésimo negocio porque tarde o temprano terminaremos perdiéndolo todo. Todo lo vamos a perder. Ahora, en segundo lugar, vemos también en este relato de Daniel capítulo 1, espero que estés allí con tu Biblia abierta, vemos allí no solamente que Dios obró en el corazón de Aspenaz para favorecer a Daniel y a sus amigos, obviamente, sino que también Dios obró en estos jóvenes prosperándoles físicamente. Dios obró en estos jóvenes prosperándoles físicamente. Fíjense que en el momento en que viene la hora de la comida, imaginen la escena, Daniel dice, bueno, ponnos a prueba, danos por 10 días legumbres a comer y agua a beber, y no hay problema. Luego compara nuestros rostros con el rostro de los demás. Bueno, Aspenaz accede a la prueba y escuchen lo que dice el versículo 15. Dice el versículo 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El texto no menciona explícitamente que Dios haya hecho un milagro en la vida de estos jóvenes para que la comida les aprovechara más que los demás. No lo dice explícitamente. Ahora, es indudable que Dios intervino providencialmente. ¿Para qué? Para que la diferencia fuera notoria en apenas 10 días. 10 días fueron suficientes para que la diferencia entre estos muchachos y los demás israelitas fuera notoria. La diferencia fue notoria. Nos dice en el versículo 15, donde acabé de leer, que en apenas 10 días parecía el rostro de ellos, de Daniel y sus amigos, mejor y más robusto. Ahora, una aclaración aquí, mis hermanos. Hay que aclarar que no es que estaban obesos. No, porque eso no hubiese sido un buen testimonio, ¿verdad? En Daniel y sus amigos. Eso no hubiese hablado, ¿verdad?, a favor de Daniel y los que estaban con él allí, pero sí estaban más saludables y fuertes. Eso sí dice la Escritura. Comer legumbres y beber agua es más saludable si contamos con la bendición de Dios que comer los manjares más exquisitos sin esa bendición. Eso está claro. Es la bendición de Dios la que marca la diferencia. Es la bendición de Dios. Ahora, debo aclarar también, en otro orden, que eso no quiere decir que es incorrecto que procuremos una dieta sana y balanceada. Es nuestra responsabilidad hacer tal cosa en la medida de nuestras posibilidades. El que puede llevar una dieta balanceada, saludable, qué bueno. De hecho, es interesante notar más adelante en el mismo libro de Daniel que este joven, Daniel y sus amigos también, ellos escogieron algo adecuado para comer: legumbres y agua. Comer legumbres y beber agua es saludable. Ellos no escogieron nada inadecuado. Era adecuada esa comida. Ahora, Daniel y sus amigos decidieron comer legumbres no porque eran vegetarianos tampoco, porque la Biblia no promueve el vegetarianismo, no. Inclusive después del entrenamiento, Daniel comía como cualquier otra persona, siempre y cuando, obviamente, no estuviera contra la ley de Dios o sacrificada a ídolos, lo que se iba a comer. El punto que quiero hacer aquí, hermanos, el punto que quiero demostrar es que nuestras vidas están en las manos de Dios. Él usa la comida y muchas otras cosas para impartirnos salud. Pero es por su voluntad, y eso sí que está claro, es por su voluntad que esa comida aprovecha o deja de aprovechar. Es por su voluntad. No es simplemente que Él provee los alimentos, sino que Él también los prospera en nuestros cuerpos, si es conforme a su voluntad. Él los provee y Él los prospera también. Así que, mis hermanos, cuando estemos sentados, por ejemplo, en la mesa para comer, no pidamos la bendición de Dios por simple costumbre, no. Hagámoslo con la conciencia de que Él realmente ha provisto esos alimentos y de que nuestra salud depende enteramente de que Él los bendiga. O sea, Dios tiene que dar la palabra para que esos alimentos prosperen para nuestro bien.
Porque mis hermanos, mis amigos, sin su voluntad nosotros no somos nada. No somos nada. Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 25, que Dios es quien da aliento y todas las cosas a las personas y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es soberano. Así que Dios, en su soberana voluntad, en su soberanía, obró en la vida de Daniel y sus amigos, inclinando al jefe de los eunucos a favorecerlos, dándoles un cuerpo sano y robusto. Pero vemos también en tercer y último lugar que Dios obró en ellos, en estos 4 jóvenes, impartiéndoles sabiduría e inteligencia. Dios obró en estos 4 jóvenes impartiéndoles sabiduría e inteligencia. Si ustedes notan, en el versículo 17 se nos enseña claramente que fue Dios quien hizo esto. Dios le dio sabiduría e inteligencia a Daniel y a sus amigos en Babilonia, de tal manera que ellos sobrepasaron, dice el versículo 17, a los demás que estaban allí en Babilonia. Ahora, nosotros podemos estar seguros que Daniel y sus amigos se aplicaron responsablemente en sus estudios mientras estaban envueltos en ese programa de entrenamiento. Y es muy probable también que estos jóvenes hayan tenido una disposición mental adecuada para asimilar todas las materias que componían el currículum de la universidad en Babilonia. De eso estamos seguros. Es probable también que los padres de estos jóvenes se hayan ocupado en cultivar en ellos la mente que ellos tuvieron para que ellos aprendieran a pensar y no fueran ligeros en su proceso de pensamiento. Es posible, no lo sabemos, pero es posible que sus padres se hayan ocupado de ese aspecto. Ahora, lo que sí está claro, lo que sí queda claro aquí en este pasaje, en el verso 17, es que Dios, dice aquí, le dio conocimiento y les dio inteligencia en toda ciencia y en todo lo que ellos estudiaban. Eso sí que está claro. El texto dice, Dios le dio conocimiento, Dios les dio inteligencia. Y esa frase, conocimiento e inteligencia, no solamente señala la capacidad que estos muchachos tenían de comprender las materias que estudiaban, sino también el hecho de que Dios les dio a ellos la facultad de discernir, y eso es importante, la facultad de discernir entre lo falso y lo verdadero. O sea, Daniel y sus amigos no se sentaron en las aulas de la Universidad de Babilonia a recibir todo lo que le decían sin pensar. Ah, no, porque eso es lo que dice en los libros. Bueno, hay personas que piensan que todo lo que aparece en los libros tiene que ser verdad. Y si lo dijo alguien con una bata blanca, todavía más, porque fue un científico que lo dijo. Ah, porque eso salió en Discovery Channel. Eso tiene que ser verdad. No, no tiene que ser verdad. No tiene que ser verdad. Nosotros no podemos sentarnos a ver Discovery Channel y apagar la mente, hermanos, y comenzar a percibir y a recibir sin pensar todo lo que se nos está diciendo a través de Discovery Channel. Porque se cuelan demasiadas mentiras, se cuelan demasiados errores, se cuelan demasiadas herejías. Entonces, estos jóvenes, Daniel y sus amigos, tuvieron la facultad de discernir. ¿Discernir para qué? Para saber lo que ellos debían tomar y lo que debían dejar. Ellos pusieron un filtro bíblico, por decirlo de alguna manera, una especie de filtro bíblico en sus mentes. ¿Para qué? Para poder diseminar y decir, bueno, esto es conforme a la verdad, pero esto otro es mentira. Esto es verdadero, pero esto otro es falso. Ellos tenían esa capacidad de hacerlo, tenían el discernimiento. Ellos podían comprender y podían discernir. Y eso es importante de notar aquí en el texto. Y lo que se nos dice aquí, lo que se nos enseña aquí, mis hermanos, es que esa sabiduría y esa inteligencia fue Dios quien se las dio. Fue Dios quien lo dio. Y la Biblia insiste muchísimo en que es Dios
el que da la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 6, por ejemplo, porque Jehová da la sabiduría y de su boca procede el conocimiento y la inteligencia. Y eso es importante de destacar. Bien, yo quisiera concluir mencionando qué lecciones prácticas nosotros podemos aprender de todo esto. Bueno, primero, por cuanto la sabiduría y la inteligencia provienen de Dios, lo más obvio, Él merece la gloria, no nosotros. Por cuanto la sabiduría y la inteligencia provienen de Dios, Él merece la gloria, mis hermanos, no nosotros. Si tú tienes alguna habilidad, si tú tienes alguna capacidad intelectual, tú debes entender que Dios te la dio y por lo tanto Él merece toda la gloria. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué? Es indudable que Daniel y sus amigos alcanzaron logros extraordinarios en Babilonia. De hecho, noten que el texto dice que al final del programa de entrenamiento, ellos fueron traídos delante de Nabucodonosor y tuvieron que pasar por un examen oral. Y no hubo, dice el texto, en toda la clase nadie que sobrepasara a Daniel y sus amigos. Versículos 18 al 20, dice, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Versículo 19, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¡Qué declaración, mis hermanos! En todo asunto que el rey les consultó. No es que eran buenos en matemática y malos en gramática caldea, no. Ellos eran buenos en gramática, en matemática, en geografía, en todos los asuntos que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de todo el reino. O sea que en todo el reino nadie era mayor que Daniel y sus amigos, nadie. Ellos se graduaron summa cum laude en la Universidad de Babilonia. Ellos 4 eran el cuadro de honor, por decirlo de algún modo. Ahora el punto es, hermanos, que ellos sabían que esa inteligencia venía ¿de quién? Venía de Dios. Estos jóvenes fueron responsables en cultivar lo que Dios les dio y lo aplicaron. Ellos se aplicaron en sus estudios y no fueron estudiantes mediocres. Ahora ellos sabían que esas capacidades vienen de arriba, vienen de Dios. Miren, hermanos, no existe una sola habilidad que sea útil que no provenga de Dios. Una sola. Por eso, cuidado con vanagloriarnos, cuidado con la tendencia pecaminosa y malsana a glorificarnos a nosotros mismos, cuidado. Eso es muy sutil, mis hermanos. Algunos lo hacen abiertamente a la franca, pero hay otros que lo hacen de una manera encubierta. Llevarse la gloria que le corresponde a Dios. Pero eso no es lo que nosotros vemos en la vida de Daniel. En segundo lugar, por cuanto la sabiduría y la inteligencia provienen de Dios, nosotros debemos buscar de Él esa sabiduría y ese conocimiento. De Él. Todos nosotros estamos necesitados de esa clase de sabiduría, de esa clase de inteligencia, mis hermanos, que no solamente nos permita profundizar en el conocimiento de las cosas, sino también para que podamos desenvolvernos adecuadamente en este mundo. Escucha lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da
abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, y le será dada. Hermanos, necesitamos esa clase de conocimiento, necesitamos esa clase de discernimiento. ¿Para qué? Para poder funcionar adecuadamente en nuestros hogares, en nuestro lugar de trabajo, en la iglesia. Necesitamos discernimiento, hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios a estudiar lo que Dios tiene que decirnos. Y esa sabiduría la da Dios, la da Dios. Pidamos a Él en oración que nos conceda la sabiduría que tú y yo necesitamos. Daniel oraba 3 veces al día, dice el libro de Daniel, 3 veces al día, y es muy probable, yo me atrevo a pensar, que muchas de esas veces él tuvo que clamar a Dios por sabiduría en muchas cosas. Lo mismo que pidió Salomón, ¿lo recuerdan? Sabiduría. Hermanos, si hay algo que a Dios le agrada dar, es sabiduría. Sabiduría. Para terminar, en tercer lugar, aprendemos de este relato que la sabiduría que Dios da no es fundamentalmente la capacidad de almacenar datos, sino la habilidad para discernir y aplicar la verdad. Repito, la sabiduría que Dios nos da no es fundamentalmente la capacidad de almacenar datos, sino la habilidad para discernir y aplicar la verdad. Es indudable que la sabiduría tiene algo que ver con el conocimiento, claro que sí, pero hay muchas personas que poseen mucho conocimiento, pero no poseen aquella sabiduría que proviene de Dios. Personas que tienen muchos datos almacenados, pero no son sabios. Ese no fue el caso de Daniel, porque él recibió conocimiento, cierto, pero también él supo qué hacer con ese conocimiento. Daniel fue un hombre competente, en otras palabras. No solamente se debe ser íntegro, hermanos, sino también competente. De hecho, el versículo 21 de Daniel 1 dice: y continuó Daniel hasta el año 1 de rey Ciro. En otras palabras, Daniel estuvo en 4 gobiernos distintos durante 70 largos años. Eso es increíble. 4 gobiernos distintos durante 70 años. A Daniel no lo dejaron allí porque él tenía influencia. No, hermanos. Lo dejaron ahí. ¿Saben por qué? Porque Daniel era un hombre competente. Él sabía qué hacer con el conocimiento que adquirió en la universidad. Porque, hermanos, una cosa es obtener conocimiento y otra muy distinta es aplicarlo adecuadamente en nuestras vidas. El asunto no es entonces almacenar datos, sino saber qué hacer con ellos. Esa es la idea. Necesitamos conocimiento, pero necesitamos discernimiento a la hora de aplicar ese conocimiento, al tomar decisiones, al enfrentar las adversidades de la vida. Bien, hermanos, podríamos decir muchas otras cosas acerca de Daniel, acerca de la obra del Dios soberano en la vida de este joven y en la vida de otros personajes, pero ya el tiempo se me ha ido. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que aplique su palabra en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no veamos a Daniel simplemente como un personaje de museo, sino como un ejemplo que todos nosotros debemos imitar. Que el Señor nos bendiga y nos ayude con estas palabras.